Ella en ese tiempo tenía, no me acuerdo, 48 años, y mi hermano tenía 15 años, también fue masacrado, y otro hermano tenía 13 y también fue masacrado. Estaba mi hermana la menor, de 7 años, y 2 sobrinitos. Ellos se dieron cuenta de todo lo que pasó, y pues de ahí mi hermano René no estaba en el momento, estaban solo ellos. Pues pusimos en conocimiento y todo el cuento, pues nosotros supimos de que todo venía ocasionado porque no sabíamos que en la finca de nosotros había petróleo. La historia de Jacqueline Perdomo, oriunda de Garzón Huila, es de esas en las que se atraviesan todos los tipos de violencia al conflicto armado. Amenazas por parte de empresas petroleras y del ejército, desapariciones, asesinatos, desplazamientos, entre otros, comprenden la larga lucha de Jacqueline por buscar tranquilidad. Nosotros vivimos en una finca todo el tiempo, en Garzón Huila, en la vereda Los Medios. Allí vivíamos todos. De pronto hace 24 años llegó la sísmica y le dijo a mi papá que le colaborara. Mi papá colaboró, trabajó ahí y tomaron unas rutas y hicieron unos estudios ahí en la finca. Una empresa petrolera haciendo eso que llama la sísmica, tomando medidas y todo el tiempo mi papá colaboró y eso lo hicieron ahí en la finca de nosotros. Cuando de pronto mi padre a los meses le pidieron de que vendiera la finca, vino un sargento del ejército de apellido Abril y entonces le pidieron que mi papá vendiera la finca. Entonces mi papá le dijo que no la vendía porque pues ahí es una finca paterna. Después volvieron otra vez a que le vendiera la finca. Mi papá dijo que no. Ya después a los días fue amenazado y mi papá puso en conocimiento en todas las entidades, y para pasar a la finca de nosotros teníamos que pasar por la mitad del batallón. De pronto un soldado le dijo a mi papá que quién era él, que sabía. Entonces mi papá le dijo, pues si usted sabe quién soy yo, ¿para qué me pregunta? Entonces él le dijo que tenían que desocupar la finca. Entonces, no, yo no tengo por qué. Entonces le dijeron que era que a él lo iban a asesinar y a toda la familia. Pues mi papá, eso fue ese lunes, se fue para la finca y le comentó a mi mamá, porque él vivía en la finca con mi mamá. En ese momento estaba mi mamá, mi papá y un hermano. Pues preciso sí, a esa noche llegaron a las 8 de la noche el ejército, entraron a la finca, abrieron la puerta y ese día asesinaron a mi padre y a un hermano. Llamaban a mi hermano desaparecido, entonces él no estaba porque eso fue un lunes y mi hermano había salido el sábado, entonces él no estaba en la finca. Hoy, en 2 de cada 10 presentamos: masacraron a mi familia porque en nuestra finca había petróleo. Después del asesinato de su padre tras amenazas de miembros del ejército, un año después su madre lograría identificar a los autores materiales de la masacre de esa noche. Mi mamá esa noche huyó al escuchar cuando dispararon a mi papá y mi hermano. Al escuchar, pues él salió, el menor de 16 años, menor de edad, y pues él también lo mataron. Entonces mi madre dejó grabados esos rostros y como al año, mi padre muere en octubre, mi mamá en diciembre del otro año. Ella bajó al pueblo y al pasar por el batallón vio los rostros que habían entrado esa noche ahí y reconoció 2, entonces ella le cogió los apellidos y fue ante la fiscalía al otro día y puso en conocimiento de lo que había pasado y
y se fue a comentarle al alcalde, porque el alcalde en ese tiempo era familiar del esposo de mi hermana. Entonces mi hermana se fueron a hablar con el alcalde y oh sorpresa que el escolta del alcalde era el tercero y cuarto de los hombres que habían estado esa noche ahí cuando asesinaron a mi padre. Entonces pues ella le comentó y todo ese cuento, se fue a la fiscalía, pues llamaron al alcalde a declarar y pues él dijo que sí, que era esa persona, los escoltas de él, y pues eso fue mi mamá dando esa declaración cuando al miércoles fueron y a mi mamá la masacraron. Su padre, su madre y sus hermanos fueron asesinados por la codicia de una empresa petrolera que quería la finca de la familia de Jacqueline a toda costa. Años después, Jacqueline se instala nuevamente en esa finca con sus hijos y vuelven las amenazas. Después de que la masacre de mi madre, yo me fui a vivir allí con mis hijos y nuevamente surgieron las amenazas que a nosotros no nos permitían que quedara ni la semilla, pues era detrás de la finca, pues ya de ver tanta cosa que había pasado. De pronto alguien, un conocido de la vereda, me dijo que había una persona que quería comprar. Entonces pues nosotros dijimos, tanta cosa que ha pasado, tanta desgracia, tanto dolor, sufrimiento, y la sangre de mi familia pues estaba ahí. Tomé la decisión porque en ese momento yo estaba ahí en la finca. Entonces les dije a mis hermanos, y dije, pues venda, porque me iban a llevar un niño. Yo vivía con mis dos hijos allí en la finca y me dijo un trabajador que habían comentado por allá en otra vereda que a mí me iban a llevar un niño. Entonces pues, ¿qué más? Yo dije, no, yo no voy a vivir la historia de mi mamá, donde ella, el dolor de ver la masacre de sus hijos y la mataron a ella. Entonces dije, no, yo no voy a vivir a repetir la historia, y regalamos la finca. Fue vendida a una señora. Pues resulta que la señora fue como una intermediaria, porque después de vendida, no recuerdo bien, al año salió que había petróleo. Una vez vendida la finca, Jacqueline y sus hijos se van de Garzón. Su hermano René parte para Putumayo, en donde ingresa a trabajar en una mina de carbón. Un día reciben una llamada alertando sobre su hermano. Él trabajaba en el campo, en una mina de carbón, y de pronto, cuando en febrero del 2010, una amiga que él tenía nos llamó y nos dijo que tenía algo que contarnos malo de mi hermano. Entonces nosotros le dijimos que qué pasaba, y nos dijo que él no había vuelto a la casa donde él estaba viviendo. Él vivía solo en una casa, y que habían dicho que los vecinos por ahí, seguro los amigos, que a él lo habían visto subir hasta un cierto potrero por allá, una finca, y que él, porque allá donde él trabajaba, por allá es zona guerrillera, que lo habían visto pasar hasta cierto punto y él no había vuelto a bajar. Desde ese entonces, Jacqueline y su familia reciben información contradictoria de su hermano, tanto que solo hasta el año 2018, 8 años después de la desaparición de su hermano, deciden poner la denuncia de la detención y desaparición de René. Meses atrás, Jacqueline recibió una llamada de Agua Bonita, Caquetá, con información de su hermano. Pues era una amiga que él tuvo y me dijo que en Agua Bonita, Caquetá, en esa semana había pasado una feria de colores de rostros, y allí habían puesto el rostro de mi hermano. En junio del 2024, junto a las autoridades, Jacqueline acompañará a la exploración del suelo donde, según información dada por personas reincorporadas, podría estar su hermano. Es posiblemente que esté el cuerpo de mi hermano en Salado Blanco, Huila,
en una vereda que llama Umaña. Entonces ya nos tomaron la prueba de ADN a mis hermanos allá en el Huila y yo fui hasta Yopal y me tomaron la prueba. Ahora en la primera semana de junio me voy para el Huila porque ya vamos a hacer la prospección allá en la vereda donde ya tienen todo coordinado, que ya pidieron el permiso allá a la vereda. Jacqueline se ha convertido en una voz firme por las personas desaparecidas. Espera que en las próximas semanas pueda recibir noticias que le permitan ir cerrando ese dolor de la desaparición de René que la ha acompañado más de 14 años.